Deberían haber pensado en eso antes de arruinar mi cena de negocios. Van a pasar la noche aquí afuera para aprender las consecuencias. En el jardín trasero de una mansión lujosa, un hombre rico de traje azul marino, en un acto de crueldad inconcebible, arroja agua helada sobre dos niñas gemelas de 5 años, encerradas en una jaula de metal oxidado. Las pequeñas, temblando de frío y terror, se abrazan desesperadamente mientras intentan contener las lágrimas. Nadie sabe que están allí, excepto alguien que observa todo desde el principio. Alguien que ha contado cada lágrima. Alguien que está a punto de intervenir de una manera que cambiará todo para siempre. Lo que sucede en las próximas horas desafiará todo lo que este hombre cruel pensaba saber sobre el poder, la justicia y la redención. Bienvenido a Enseñanzas de Jesús, donde cada historia es un testimonio real de fe y transformación. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte al canal. Publicamos historias de transformación todos los días. Dale like si esta historia toca tu corazón y déjanos en los comentarios de dónde eres. Sin ti, este canal no existiría. El sol apenas había salido cuando los primeros sollozos resonaron en el jardín trasero de la mansión Velázquez. Sofía y Emma, gemelas idénticas de apenas 5 años, despertaron en una jaula de metal de 2 metros cuadrados, sus pequeños cuerpos temblando en el frío de la madrugada. Habían estado allí toda la noche. «Tengo frío», Emma susurró, su voz ronca de tanto llorar. «Y tengo hambre». Sofía, mayor por solo 3 minutos, pero infinitamente más protectora, la abrazó más fuerte. «Papá va a venir pronto, va a sacarnos». Pero ambas sabían la verdad. Su padre, Ricardo Velázquez, las había puesto allí deliberadamente, como castigo por haber avergonzado a la familia al derramar jugo sobre un inversor importante durante una cena de negocios la noche anterior. «Las niñas necesitan aprender consecuencias», había declarado Ricardo mientras cerraba el candado de la jaula con un clic que resonó como una sentencia. «Una noche aquí afuera las hará más cuidadosas». Lo que Ricardo no sabía, lo que no podía saber, era que alguien había estado observando cada segundo de su crueldad. Jesús estaba parado junto al roble antiguo, al borde del jardín, invisible a los ojos humanos, pero completamente presente. Su túnica blanca brillaba con una luz suave en la oscuridad previa al amanecer, y su manto rojo fluía gentilmente, aunque no había brisa. «Pequeñas Sofía y Emma», susurró, sus ojos llenos de compasión infinita mientras observaba a las gemelas acurrucadas juntas. «Han pasado 12 horas desde que fueron encerradas, 12 horas de frío, hambre, miedo y abandono, y he estado aquí cada segundo, contando cada lágrima, sintiendo cada temblor». Se arrodilló junto a la jaula, aunque las niñas todavía no podían verlo. «Pronto intervendré, pero primero el mundo necesita ver exactamente lo que este hombre ha hecho a sus propias hijas». El amanecer trajo consigo un frío penetrante. Emma había comenzado a toser, sus pequeños labios azules. Sofía frotaba los brazos de su hermana, tratando de generar calor. «¿Por qué papá nos odia?», Emma preguntó, lágrimas nuevas corriendo por sus mejillas sucias. «No nos odia», Sofía mintió, aunque su propia voz temblaba con dudas. «Solo está enojado», pero la verdad era más oscura. Ricardo Velázquez, magnate inmobiliario obsesionado con la perfección y las apariencias, había visto a sus gemelas como accesorios para su imagen desde que nacieron. Cuando eran presentables, adornaban sus eventos sociales. Cuando eran problemáticas, eran castigadas severamente. Y este castigo era el más severo hasta ahora. A las 7 de la mañana, Ricardo salió por la puerta trasera con una manguera de jardín. Vestía su traje azul marino impecable, como si estuviera a punto de ir a una reunión de negocios en lugar de atormentar a sus propias hijas. «Buenos días», dijo fríamente, su voz sin rastro de compasión. «Aprendieron su lección». Las gemelas se encogieron contra las barras de la jaula, aterrorizadas. «Por favor, papi», Sofía lloró.
por favor, sácanos, tenemos frío. Emma está enferma. Deberían haber pensado en eso antes de arruinar mi cena de negocios. Ricardo respondió, abriendo la manguera. El agua helada golpeó a las niñas con fuerza brutal. Gritaron, tratando desesperadamente de protegerse, pero no había escape en el espacio confinado. El agua empapó sus pijamas ya sucias, haciendo que temblaran violentamente. Jesús observaba, su rostro contraído de dolor y rabia justa. Suficiente, susurró. Has mostrado tu verdadera naturaleza. Ahora es mi turno. Pero Ricardo no había terminado. Dejó caer la manguera y sacó su teléfono, tomando una foto de las gemelas empapadas y llorando. Para que recuerden este momento, dijo con una sonrisa cruel, para que nunca olviden las consecuencias de avergonzarme. Fue entonces cuando sucedió. La temperatura del jardín bajó súbitamente. El aliento de Ricardo se volvió visible en el aire repentinamente helado. La manguera dejó de correr, el agua congelándose en el linto 66. El grifo. ¿Qué diablos? Ricardo murmuró, mirando alrededor confundido, y entonces lo vio. Jesús se materializó frente a la jaula completamente visible, su túnica blanca radiante, su manto rojo fluyendo como si estuviera movido por un viento que solo él sentía. Ricardo Velázquez. Su voz llenó el jardín. No alta pero imposible de ignorar. Has encerrado a tus propias hijas en una jaula como animales. Las has dejado pasar la noche en el frío. Las has empapado con agua helada. Y todo porque derramaron jugo en tu precioso inversor. Ricardo tropezó hacia atrás, su teléfono cayendo de sus manos temblorosas. ¿Quién? ¿Qué eres? ¿Sabes quién soy? Jesús respondió, sus ojos fijos en Ricardo, con una intensidad que el hombre nunca había experimentado. En lo profundo de tu corazón lo sabes. Soy aquel que ve todas las cosas, que conoce todos los pecados, y que ha venido porque estas niñas han llorado a mí toda la noche. Las gemelas, todavía temblando en la jaula, podían ver a Jesús perfectamente. Emma extendió sus pequeñas manos a través de las barras hacia él. Por favor, sollozó, por favor, sácanos. Jesús se arrodilló junto a la jaula, sus manos tocando las de las niñas a través de las barras. El toque fue cálido, reconfortante, y de repente las gemelas dejaron de temblar. El frío que había penetrado sus huesos se desvaneció, reemplazado por un calor milagroso. Ya no tienen frío, pequeñas, Jesús dijo suavemente, y pronto estarán libres. Se puso de pie y se volvió hacia Ricardo, quien estaba paralizado, su rostro pálido. Ahora, Jesús dijo, su voz adquiriendo un tono de autoridad divina, experimentarás exactamente lo que ellas han experimentado. Extendió su mano, y de repente Ricardo se encontró viendo todo desde la perspectiva de sus hijas. El terror de ser arrastrado a la jaula, el clic del candado, la noche interminable de frío penetrante, el hambre que retorcía sus pequeños estómagos, el miedo de que papá nunca regresara, el dolor del agua helada golpeando sus cuerpos frágiles, la desesperación absoluta de estar atrapado sin escape. Ricardo cayó de rodillas, jadeando. «¡Para! ¡Por favor, para!». «No», Jesús dijo firmemente, «sentirás cada segundo de las 12 horas que ellas han estado aquí, cada momento de terror, cada ola de frío, cada punzada de hambre». Las visiones continuaron. Ricardo sintió el frío hasta los huesos, la desesperación de estar encerrado, el abandono de saber que su propio padre lo había puesto allí deliberadamente. Sintió lo que es ser un niño de 5 años, completamente indefenso, completamente a merced de alguien que se supone debe protegerte. Finalmente, las visiones terminaron. Ricardo estaba sollozando, temblando en el suelo del jardín. «¿Qué he hecho?», susurró. «Dios mío, ¿qué les he hecho a mis propias hijas?». Jesús se arrodilló junto a él. «Has causado sufrimiento a 2 criaturas inocentes. Has abusado de tu poder como padre. Has valorado tu orgullo y tu imagen más que el bienestar de tus propias hijas». «Lo siento», Ricardo lloró. «Lo siento muchísimo. El arrepentimiento es
solo el primer paso, Jesús dijo. Ahora viene la parte más difícil, las consecuencias reales y la transformación verdadera. Chasqueó sus dedos y el candado de la jaula se abrió con un clic. Las gemelas salieron corriendo, pero en lugar de correr hacia su padre, corrieron hacia Jesús, abrazando sus piernas. Gracias, Sofía sollozó. Gracias por venir. Jesús las levantó a ambas, una en cada brazo, sosteniéndolas con ternura infinita. Siempre vengo cuando los niños lloran a mí, dijo suavemente. Siempre. Se volvió hacia Ricardo, quien todavía estaba de rodillas. Ahora tienes una elección. Puedes rechazar este momento, buscar justificaciones para tu crueldad, continuar siendo el hombre que eres, o puedes aceptar que necesitas ayuda profesional, que necesitas cambiar fundamentalmente quién eres. ¿Cómo? Ricardo miró hacia arriba, lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cómo cambio algo así? Primero, Jesús dijo, bajando suavemente a las gemelas, llamas a la policía, te entregas, admites lo que has hecho. ¿Qué? Ricardo palideció. Pero iré a prisión. Sí, Jesús respondió simplemente, porque lo que hiciste es abuso infantil severo, y las consecuencias son necesarias para el cambio real. ¿Y ellas? Ricardo miró a sus hijas, quien se aferraban a Jesús, aterrorizadas de él. ¿Qué pasará con ellas? Serán colocadas con alguien que las ame de verdad, Jesús dijo. Alguien que nunca las lastimará. Y tú, si haces el trabajo real de transformación, tal vez algún día merezcan tener una relación contigo. Pero eso depende completamente de tus elecciones ahora. Ricardo miró su teléfono en el suelo, luego a sus hijas, luego de regreso a Jesús, y tomó una decisión. Con manos temblorosas, levantó su teléfono y marcó. Policía, dijo cuando respondieron, su voz quebrada. Necesito reportar un caso de abuso infantil severo. Yo soy el perpetrador. Encerré a mis hijas gemelas de 5 años en una jaula durante toda la noche. Estoy en la mansión Velázquez. Por favor, vengan a arrestarme. Jesús asintió con aprobación. Bien, el primer paso hacia la redención es la verdad. Muchas gracias por llegar hasta aquí en Enseñanzas de Jesús. Si continúas escuchando, comenta la palabra milagro para que sepamos que llegaste a este punto de la historia. La policía llegó en 15 minutos. 2 patrullas con sirenas silenciadas para no alarmar a las niñas más de lo necesario. Los oficiales encontraron una escena que ninguno olvidaría. Ricardo Velázquez, uno de los hombres más ricos de la ciudad, de rodillas en su jardín, sollozando. 2 niñas pequeñas empapadas y temblando, y una jaula de metal con la puerta abierta. Y aunque los oficiales no podían ver a Jesús, él estaba allí, sus manos en los hombros de las gemelas, dándoles fuerza. Señor Velázquez, el oficial principal, se acercó cautelosamente. ¿Es usted quien llamó? Ricardo asintió, incapaz de hablar. Señaló la jaula. El oficial siguió su mirada y su rostro se endureció. Dios mío, las encerré allí anoche. Ricardo finalmente logró decir. Como castigo, las dejé pasar la noche entera. Luego esta mañana las empapé con agua helada. El otro oficial ya estaba llamando a servicios de protección infantil y una ambulancia. Señor Velázquez, el oficial principal dijo, su voz tensa con rabia contenida. Está bajo arresto por abuso infantil severo y peligro de menores. Mientras leía los derechos Miranda, el lieutenant oficial se arrodilló junto a las gemelas. ¿Están bien, niñas? ¿Les duele algo? Ya no tenemos frío, Sofía dijo, su voz pequeña pero clara. Él nos ayudó. ¿Él? El oficial miró alrededor confundido. ¿Quién las ayudó? Emma señaló al espacio vacío para el oficial junto a ellas. El señor de blanco. Nos tocó y el frío se fue. El oficial intercambió una mirada con su compañero. De acuerdo, pequeñas. Vamos a llevarlas al hospital para asegurarnos de que estén bien. ¿Sí? Jesús se inclinó y susurró a las gemelas. Vayan con ellos. Están seguros ahora, pero recuerden, nunca estuvieron solas en esa jaula. Yo estuve allí toda la noche y siempre estaré con ustedes. Las niñas asintieron, lágrimas en sus ojos, pero ahora eran lágrimas de alivio.
no de miedo. Mientras la ambulancia se alejaba con las gemelas y Ricardo era esposado y llevado al carro patrulla, Jesús permaneció en el jardín. Miró la jaula vacía, símbolo de la crueldad de un hombre y del sufrimiento de dos inocentes. Esto no termina aquí, prometió en voz baja. Esta historia apenas comienza. En el hospital, las gemelas fueron examinadas exhaustivamente. Deshidratación leve, hipotermia inicial que misteriosamente se había resuelto, trauma emocional severo. Los médicos estaban asombrados de que no estuvieran en peor estado después de 12 horas en una jaula sin comida ni agua. Es un milagro, uno de los doctores murmuró. Deberían tener daño por hipotermia, pero su temperatura corporal es completamente normal. Una trabajadora social llamada María fue asignada al caso. Era una mujer de 50 años, con ojos amables y una presencia maternal. Cuando entró a la habitación del hospital, donde las gemelas estaban siendo observadas, Sofía y Emma inmediatamente sintieron que podían confiar en ella. «Hola, pequeñas», María dijo suavemente, sentándose en el borde de la cama. «Mi nombre es María. Estoy aquí para asegurarme de que ustedes estén seguras». «¿Papá va a volver?», Emma preguntó, su voz temblando. «No», María respondió firmemente pero gentilmente. «Su papá hizo algo muy malo y no podrá estar cerca de ustedes por mucho tiempo». «¿Para siempre?», Sofía preguntó, esperanza y miedo mezclándose en su voz. «Eso depende de muchas cosas», María explicó. «Pero por ahora, lo más importante es encontrarles un lugar seguro donde puedan sanar». Juntas, las gemelas se aferraron la una a la otra, pánico en sus ojos. «¿Nos quedaremos juntas?». «Por supuesto», María prometió. «Nunca las separarán». Jesús, todavía invisible pero presente, estaba parado en la esquina de la habitación observando y sonreía. En la estación de policía, Ricardo estaba siendo procesado. Su abogado, un hombre elegante que había manejado sus asuntos legales durante años, estaba atónito. «Ricardo, ¿por qué confesaste?», exigió. «Podríamos haber manejado esto. Podríamos haber dicho que fue un malentendido». «No», Ricardo dijo, su voz firme por primera vez desde que Jesús había intervenido. «No más mentiras, no más encubrimientos. Hice lo que hice y merezco ser castigado». «Estás mirando a años de prisión», el abogado advirtió. «Tu reputación será destruida. Tu negocio, mi negocio no importa», Ricardo interrumpió. «Mis hijas importan y necesito ayuda. Profesional, real». El abogado lo miró como si se hubiera vuelto loco. Pero Ricardo, por primera vez en su vida, veía con claridad. Los siguientes meses fueron un torbellino. Ricardo fue sentenciado a 8 años de prisión por abuso infantil severo y peligro de menores. El juez, al dar la sentencia, fue excepcionalmente duro. «Señor Velázquez», dijo, su voz resonando en la corte, «usted encerró a sus propias hijas en una jaula, las dejó sufrir durante 12 horas, las empapó con agua helada y lo hizo deliberadamente, calculadamente, como castigo por un accidente infantil inocente». Ricardo permaneció de pie, aceptando cada palabra. Sin embargo, el juez continuó. «Tomo en cuenta que usted se entregó voluntariamente, que ha confesado completamente y que ha solicitado tratamiento psicológico. Por lo tanto, 8 años, con posibilidad de libertad condicional en 5, si completa exitosamente un programa intensivo de rehabilitación». En prisión, Ricardo se comprometió completamente a su transformación. Fue diagnosticado con trastorno de personalidad narcisista severo, problemas de control profundamente arraigados y trauma no resuelto de su propia infancia, donde él también había sido castigado severamente. Su padre lo golpeaba con un cinturón regularmente. Su terapeuta de prisión explicó en una sesión: «Y usted internalizó la creencia de que el castigo severo es amor, que la disciplina extrema produce excelencia». Pero estaba equivocado. Ricardo lloró, lágrimas corriendo por su rostro. «Solo produce miedo y dolor y trauma». «Sí», el terapeuta confirmó, «pero reconocer eso
es el primer paso. Jesús visitaba a Ricardo ocasionalmente en prisión, visible solo para él cuando necesitaba orientación. ¿Por qué sigues viniendo?, Ricardo preguntó una noche cuando Jesús apareció en su celda. Después de lo que hice, porque todos merecen la oportunidad de cambiar, Jesús respondió. Incluso tú, especialmente tú, porque si puedo transformarte, puedo transformar a cualquiera. Las niñas. Ricardo preguntó, su voz quebrándose. ¿Están bien? Están mejor que bien, Jesús dijo con una sonrisa. Déjame mostrarte. Tocó la frente de Ricardo y de repente pudo ver a sus hijas, Sofía y Emma, ahora de 6 años, viviendo con María, quien había solicitado y recibido custodia de emergencia y luego permanente. Las gemelas estaban en un jardín soleado, riendo, jugando, completamente seguras. No había jaulas, no había agua helada, no había miedo. María las ama, Jesús dijo suavemente. Las está criando con gentileza, con paciencia, con el tipo de amor que tú nunca les diste. Ricardo sollozó. Son tan felices, más felices de lo que jamás fueron conmigo. Sí, Jesús confirmó. Pero eso no significa que no puedan tener algún tipo de relación contigo en el futuro, si haces el trabajo, si realmente cambias. ¿Lo haré?, Ricardo preguntó. ¿Realmente cambiaré? Esa es tu elección, Jesús respondió. Cada día, en cada momento, eliges. Puedes continuar este camino de transformación o puedes volver a tus viejos patrones, pero te advierto, si eliges mal, te perderás a ti mismo completamente. Ricardo se comprometió al cambio. Durante los siguientes 5 años, en 1200, en prisión, asistió a terapia 3 veces por semana. Se unió a grupos de apoyo para padres abusivos. Estudió crianza positiva. Leyó libros sobre trauma infantil y lentamente, dolorosamente, cambió. María llevaba a las gemelas a visitas supervisadas una vez al mes. Las primeras visitas fueron tensas. Sofía y Emma tenían miedo, refugiándose detrás de María. «Hola», Ricardo les dijo desde el otro lado de la mesa, en la sala de visitas de la prisión. «Sé que tienen miedo de mí, y tienen todo el derecho». Las niñas no respondieron. «Solo quiero que sepan», Ricardo continuó, lágrimas en sus ojos, «que lo siento. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Lo que les hice fue imperdonable, y no espero que me perdonen. Solo espero que algún día puedan estar en la misma habitación que yo, sin tener miedo». Sofía, siempre la más valiente, habló primero. «¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué nos metiste en la jaula?». Ricardo tragó con dificultad. «Porque estaba enfermo, no físicamente, sino en mi mente y en mi corazón. Pensaba que el castigo severo los hacía mejores, pero estaba equivocado, solo los lastimaba». «¿Estás mejor ahora?», Emma preguntó en voz baja. «Estoy trabajando en ello», Ricardo respondió honestamente. «Todos los días, con terapia, con grupos, con mucho trabajo duro. Pero sí, estoy mejor que antes». Las visitas continuaron. Lentamente, las gemelas comenzaron a relajarse un poco. No perdonaron, no olvidaron, pero comenzaron a ver que su padre estaba genuinamente tratando de cambiar. Cuando Ricardo fue liberado en libertad condicional después de 5 años, las gemelas ahora tenían 10 años. María les preguntó si querían verlo. «No tiene que ser ahora», dijo gentilmente. «Pueden esperar o nunca verlo de nuevo si no quieren». Las gemelas se miraron, esa comunicación silenciosa que solo los gemelos tienen. «Queremos verlo», Sofía decidió, «pero aquí, en nuestra casa, donde nos sentimos seguras». Ricardo llegó a la casa de María en un día soleado de primavera. Había perdido peso en prisión. Se veía más viejo, pero también más suave. Sus ojos ya no tenían esa dureza que las gemelas recordaban. «Hola», dijo cuando María abrió la puerta. Las gemelas estaban en la sala, observando desde una distancia segura. Ricardo se arrodilló para estar a su altura, aunque todavía estaban a varios metros de distancia. «Gracias por aceptar verme», dijo. «Sé que no era fácil». «María dice que cambiaste», Sofía dijo, su tono escéptico. «Pero, ¿cómo lo sabemos?». «No lo saben», Ricardo respondió honestamente, «y tienen todo el derecho de dudar. Solo puedo mostrarles con el tiempo, con acciones consistentes, con nunca volver a lastimarlas».
Emma se acercó un poco. ¿Todavía tienes la jaula? No, Ricardo dijo firmemente. La destruí personalmente con un martillo y el metal fue donado a una organización que construye parques infantiles. ¿De verdad? Emma preguntó sorprendida. De verdad, Ricardo confirmó, porque nunca debe volver a existir. Y cada vez que veo un parque infantil, recuerdo que los niños deben jugar libremente, no ser encerrados. Las gemelas se miraron de nuevo. Sofía dio un paso adelante. Puedes quedarte, dijo finalmente, por una hora, pero si haces algo que nos asuste, te vas. Absolutamente. Ricardo aceptó inmediatamente. Esa primera visita fue incómoda, llena de silencios largos y conversación forzada. Pero fue un comienzo. Jesús observaba desde la esquina de la sala, invisible, pero presente, y sonreía. Los años pasaron. Ricardo dedicó cada momento libre a compensar sus pecados pasados. Vendió su mansión y usó el dinero para crear una fundación llamada Nunca Más Jaulas, dedicada a rescatar niños de situaciones de abuso y proporcionar terapia tanto para víctimas como para perpetradores. Fui el peor tipo de padre, decía en conferencias. Encerré a mis propias hijas en una jaula, pero fui cambiado por un encuentro con Jesús. Y si hay esperanza para mí, hay esperanza para cualquiera. Su testimonio resonó. Miles de padres que luchaban con impulsos abusivos buscaron ayuda. Cientos de niños fueron salvados. Sofía y Emma prosperaron bajo el cuidado de María. Cuando tenían 18 años, ambas decidieron convertirse en trabajadoras sociales, especializándose en casos de abuso infantil. Entendemos lo que es, Sofía explicaba, y queremos asegurarnos de que ningún niño tenga que pasar por lo que pasamos. Ricardo lloró cuando escuchó sus planes de carrera. Convirtieron su trauma en propósito. Le dijo a Jesús durante una de sus visitas: «Son mejores que yo jamás podría haber esperado, porque no fueron definidas por lo que les hiciste». Jesús respondió: «Fueron definidas por cómo eligieron responder a ello». Cuando las gemelas cumplieron 25 años, invitaron a Ricardo a una cena especial. Él llegó nervioso, todavía nunca completamente seguro de su lugar en sus vidas. «Papá», Emma dijo después de la cena, «tenemos algo que decirte». Ricardo esperó, su corazón latiendo rápidamente. «Te perdonamos», Sofía dijo simplemente. «Completamente, de verdad». Ricardo comenzó a llorar. «No merezco, el perdón no es sobre lo que mereces». Emma interrumpió gentilmente. «Es sobre liberarnos a nosotras. Y hemos decidido que ya no queremos cargar ese peso». ¿Y María? Ricardo miró a la mujer que había criado a sus hijas con el amor que él nunca pudo dar. María sonrió. «Eres bienvenido en esta familia», dijo. «No como su padre principal. Ese rol es mío ahora, pero como alguien que importa, alguien que genuinamente cambió». Jesús apareció en la esquina de la habitación, visible para todos esta vez. La familia cayó en silencio reverente. «Hace 20 años», Jesús dijo, su voz llenando el espacio con calidez, «intervine en un jardín donde 2 niñas estaban encerradas en una jaula. No solo las salvé a ellas, salvé a Ricardo de sí mismo, salvé a María dándole un propósito, y a través de ellos he salvado a miles de niños». «Esa es la naturaleza de la redención», continuó. «Un acto de gracia se multiplica, una transformación inspira 1000 más, una vida salvada salva a innumerables otras». Se acercó a Ricardo. «Has hecho el trabajo, has cambiado genuinamente, y aunque nunca podrás deshacer el dolor que causaste, has dedicado tu vida a asegurarte de que otros niños no sufran lo mismo». «Gracias», Ricardo susurró. «Gracias por no abandonarme cuando merecía ser abandonado. Nunca abandono a los que realmente buscan cambiar». Jesús respondió: «Esa es mi promesa». Ricardo murió a los 65 años, habiendo dedicado los últimos 15 años de su vida a su fundación. En su lecho de muerte, Jesús apareció una última vez. «¿Hay un lugar para alguien como yo?», Ricardo preguntó. Jesús tomó su mano. «Sí, hiciste algo terrible, pero dedicaste el resto de tu vida a enmendarlo. Elegiste cambiar, elegiste amar. Sí, Ricardo, hay un lugar para ti». Ricardo cerró sus ojos, paz llenando su rostro, y cuando los abrió de nuevo,
estaba en un lugar más hermoso de lo que jamás había imaginado. Y allí, corriendo hacia él con sonrisas radiantes, estaban Sofía y Emma. No las niñas de 5 años aterrorizada en una jaula, sino las mujeres fuertes y sanadadas que se habían convertido. Papá, dijeron, abrazándolo sin miedo, sin dolor, sin rastro del pasado oscuro, porque esa es la promesa de la redención, que todas las heridas sanan, que todo el dolor termina, que todo el amor permanece. La fundación Nunca Más Jaulas continúa hoy. Las hijas de Sofía y Emma ahora la dirigen. Han expandido a 50 países, han salvado a más de 1 millón de niños de situaciones de abuso, y cada niño salvado, cada vida transformada, es un testimonio de 2 niñas gemelas que una vez estuvieron encerradas en una jaula y del Dios que intervino para salvarlas, porque esa es la promesa, no que la vida será fácil, no que las personas nunca serán crueles, sino que cuando la crueldad golpea, hay alguien que ve, alguien que cuenta cada lágrima, alguien que se preocupa, alguien que interviene, alguien que transforma, y ese alguien es Jesús, todavía parado junto a jaulas, todavía arrodillándose junto a niños aterrorizados, todavía ofreciendo calor a los que tiemblan de frío, todavía ofreciendo esperanza donde no debería haber ninguna, todavía transformando a los crueles en compasivos, todavía sanando a los quebrantados. Esa es la promesa, una promesa cumplida para Sofía y Emma hace 20 años, una promesa que se cumple hoy, una promesa que se cumplirá mañana, para cada niño encerrado, para cada padre que necesita ayuda antes de hacer daño, para cada corazón que necesita sanar. Jesús está allí, observando, esperando, listo para intervenir. Todo lo que tienes que hacer es llamar, y Él estará allí, porque esa es su promesa, y es una promesa que nunca falla. Si esta historia tocó tu corazón y llegaste hasta el final, déjanos un me gusta y comenta la palabra salvación para que sepamos que nos acompañaste hasta aquí. Recuerda que este canal, Enseñanzas de Jesús, existe gracias a ti. Cada suscriptor, cada like, cada comentario nos ayuda a llevar estos testimonios de transformación a más personas que necesitan esperanza. Tú eres la razón por la que compartimos estas historias. Sin ti, nada de esto sería posible. Suscríbete para escuchar más testimonios reales de cómo Jesús transforma vidas. Nos vemos en el próximo relato. Que Dios te bendiga. Pero la historia no termina allí, porque el legado de Sofía y Emma se extendió mucho más allá de lo que alguien podría imaginar. 15 años después de que Ricardo muriera, la Fundación Nunca Más Jaulas había crecido exponencialmente. Operaban en 100 países, habían rescatado a 5 millones de niños y habían transformado a 50,000 padres abusivos en cuidadores amorosos. Sofía, ahora de 40 años, dirigía el brazo internacional de la fundación. Emma manejaba los programas de terapia y juntas habían creado un sistema que no solo salvaba niños, sino que prevenía el abuso antes de que ocurriera. Un caso que Sofía nunca olvidó fue el de un hombre llamado Tomás. Llamó a la línea de crisis de la fundación en pánico. Acabo de encerrar a mi hijo en el sótano, sollozó, como castigo por romper mi laptop. Y mientras cerraba la puerta con llave, de repente vi mi reflejo en el espejo y vi a mi padre. Se veía exactamente como él cuando me encerraba a mí. ¿Dónde está tu hijo ahora?, Sofía preguntó calmadamente. Todavía en el sótano. Tomás lloró. Llevo 10 minutos tratando de decidir si subir y sacarlo o dejarlo allí por la noche como lección. Escúchame muy cuidadosamente, Sofía dijo, su voz firme pero compasiva. Sube ahora mismo y saca a tu hijo. Abrázalo, discúlpate, y luego llamaremos a un terapeuta que puede ayudarte esta misma noche. ¿Por qué debería escucharte?, Tomás preguntó defensivo. Ni siquiera me conoces. Porque yo fui ese niño encerrado, Sofía respondió. Mi padre me encerró a mí y a mi hermana, gemela, en una jaula cuando teníamos 5 años. Nos dejó allí toda la noche, y puedo decirte exactamente lo que tu hijo está sintiendo en este momento. Terror, abandono, confusión sobre por qué su papá lo odia. Hubo silencio en la línea. Luego Tomás preguntó en voz baja, ¿tu padre cambió? Sí, Sofía respondió. Tomó años y mucho trabajo duro y consecuencias reales incluyendo prisión, pero cambió. Y si él pudo cambiar, tú también puedes. Pero tienes que empezar ahora.
Escuchó pasos por el teléfono, una puerta abriéndose, un niño llorando, luego la voz de Tomás quebrada. Lo siento, hijo, lo siento muchísimo. Papá cometió un error terrible. Sofía sonrió a través de sus lágrimas. Bien hecho, Tomás. Ahora déjame conectarte con alguien que puede ayudar. Tomás se comprometió completamente al programa de la fundación. Durante los siguientes 3 años asistió a terapia semanal, se unió a grupos de apoyo para padres, aprendió técnicas de crianza no violenta y su relación con su hijo se transformó completamente. Gracias por salvarme de convertirme en mi padre, le dijo a Sofía en su última sesión. Gracias por detenerme antes de que fuera demasiado tarde. La fundación también creó un programa revolucionario llamado Señales de Advertencia Tempranas. Trabajaban con pediatras, maestros y cuidadores para identificar a padres que mostraban signos de potencial abusivo antes de que ocurriera el primer incidente. Un pediatra llamado Dr. Ramírez participó en el programa. En una visita de rutina, notó que un padre de 3 niños pequeños parecía peligrosamente sobrepasado. ¿Cómo está manejando las cosas en casa? El doctor Ramírez preguntó casualmente. Honestamente, el padre admitió. A veces tengo pensamientos de, no sé, encerrarlos en su habitación por horas solo para tener paz, o... Se detuvo, avergonzado. ¿O algo más severo? El doctor Ramírez completó gentilmente. El padre asintió, lágrimas en sus ojos. No soy un monstruo, pero estoy tan cansado, tan abrumado. No eres un monstruo, el doctor Ramírez lo aseguró. Eres un padre que necesita apoyo y tengo exactamente el programa para ti. Conectó al padre con la fundación, recibió terapia, clases de crianza, respiro temporal, donde voluntarios cuidaban a sus hijos por algunas horas mientras él descansaba, y nunca lastimó a sus hijos. Ese es el verdadero éxito, Emma explicaba en entrevistas. No solo salvar a los niños después del abuso, sino prevenir el abuso completamente. La fundación también trabajó extensamente con sobrevivientes adultos de abuso infantil. Crearon grupos de apoyo, proporcionaron terapia subsidiada, publicaron libros y recursos. Una sobreviviente llamada Carolina compartió su historia en un evento de la fundación. Había sido encerrada en un armario durante días cuando era niña. Durante años, dijo, pensé que estaba rota, que el abuso me había arruinado permanentemente, pero la fundación me mostró que la sanidad es posible, que puedo tener una vida plena, que no tengo que dejar que mi pasado defina mi futuro. Ahora Carolina era terapeuta, especializándose en trauma infantil, ayudando a otros a sanar como ella había sanado. Emma creó un protocolo específicamente para gemelos que habían experimentado trauma juntos. Los gemelos tienen un vínculo único, explicaba, y cuando experimentan trauma juntos, ese vínculo puede ser tanto una fortaleza como una complicación. Trabajó con docenas de pares de gemelos que habían sido abusados. Algunos se aferraban tan fuertemente el uno al otro que no podían funcionar independientemente. Otros se culpaban mutuamente, pero con terapia apropiada, todos encontraron maneras de sanar mientras mantenían su conexión especial. Un par de gemelos de 8 años llamados Lucas y León habían sido encerrados juntos en un ático durante semanas. Cuando fueron rescatados, no podían estar separados ni por un momento sin entrar en pánico. No es saludable, Emma les explicó gentilmente. Necesitan aprender que pueden estar seguros incluso cuando están separados. Con terapia gradual y exposición, los gemelos eventualmente pudieron asistir a clases separadas en la escuela, tener actividades independientes, desarrollar sus propias identidades. Pero cuando se reunían al final del día, su abrazo era uno de alegría, no de desesperación codependiente. Eso, Emma dijo, observando la reunión, es sanidad, elegir estar juntos, no necesitar desesperadamente estar juntos. 30 años después de aquel día en 1900, La Jaula, Sofía y Emma organizaron un evento masivo. Era el 30º aniversario de la fundación y querían celebrar no solo lo que habían logrado, sino honrar a todos los que habían sido parte del viaje. María,
ahora de 80 años, estaba allí, sentada en un lugar de honor. «Estas niñas me salvaron tanto como yo las salvé», dijo cuando habló. «Me dieron propósito, me enseñaron sobre resiliencia, me mostraron que el amor puede sanar cualquier herida». Jesús también apareció en el evento, visible para todos. La multitud de miles cayó en silencio reverente. «Hace 30 años», dijo, su voz llenando el espacio, «encontré a 2 niñas en una jaula, temblando, aterrorizadas, abandonadas, y prometí que nunca estarían solas de nuevo. Esa promesa se extendió mucho más allá de esas 2 niñas», continuó. «Se convirtió en un movimiento, en una misión, en un legado que ha salvado a millones. Pero quiero que todos entiendan algo». Su voz se hizo más suave, pero más intensa. «No fui solo. Yo quien salvó a Sofía y Emma. Fue María quien abrió su hogar. Fue el oficial de policía que respondió con compasión. Fue el juez que sentenció apropiadamente. Fue el terapeuta que trabajó con Ricardo. Fue cada persona que eligió intervenir. Porque esa es la verdad sobre la redención», concluyó. «No es solo Dios trabajando, es Dios trabajando a través de personas. Son mis manos y pies, mi amor hecho visible». El evento terminó con una vigilia con velas. Miles de personas, cada una representando a un niño que había sido salvado, encendieron velas en honor a Sofía y Emma, y en el centro del escenario colocaron una réplica de la jaula original. Pero esta vez la puerta estaba abierta de par en par, y en lugar de estar vacía, estaba llena de flores y luces. «Nunca más jaulas», la multitud cantó juntos. «Nunca más». 40 años después de aquel día, las nietas de Sofía y Emma, también gemelas, nacieron. Sus padres las nombraron Esperanza y Gracia, en honor al legado de sus abuelas. Cuando las bebés gemelas fueron presentadas a la familia, Sofía y Emma lloraron lágrimas de alegría. «Miren cuán lejos hemos llegado», Sofía susurró, sosteniendo a Esperanza. «De estar encerradas en una jaula a tener nietas que nunca conocerán ese miedo y que crecerán sabiendo que siempre, siempre son amadas», Emma agregó, acunando a Gracia. Jesús apareció en la esquina de la habitación del hospital, invisible para todos, excepto las gemelas. «Bien hecho», dijo suavemente. «Han tomado su trauma y lo han transformado en propósito. Han salvado a millones, han cambiado el mundo». «No fuimos nosotras», Sofía respondió, capaz de verlo aunque nadie más podía. «Fuiste tú, fui yo quien intervino en el jardín», Jesús confirmó. «Pero fueron ustedes quienes eligieron sanar, elegir perdonar, elegir usar su dolor para prevenir el dolor de otros. Esa fue su elección, y fue hermosa». La fundación continuó creciendo. 50 años después de aquel día en la jaula, operaban en todos los países del mundo. Habían salvado a 20 millones de niños, habían transformado a 500,000 padres y habían cambiado las leyes en 100 países, haciendo que el encierro de niños fuera un delito grave con penas mínimas obligatorias. Ley de Sofía y Emma fue llamada en muchos países, un recordatorio permanente de 2 niñas que sobrevivieron y transformaron su sobrevivencia en salvación para millones. Cuando Sofía y Emma cumplieron 60 años, María ya había fallecido, en paz, rodeada por la familia que había creado. Su funeral fue asistido por miles, todos tocados por su amor y compasión. «Ella nos salvó», Sofía dijo en el elogio. «Nos mostró lo que es ser amado incondicionalmente, y ese amor se multiplicó a través de nosotras para alcanzar a millones». Jesús estaba parado junto al ataúd, invisible para todos excepto las gemelas. «Bien hecho, sierva buena y fiel», susurró. «María, bien hecho». Sofía y Emma vivieron hasta los 75 años. Dedicaron cada día de sus vidas adultas a asegurarse de que ningún niño tuviera que experimentar lo que ellas habían experimentado. En sus lechos de muerte, en habitaciones de hospital separadas pero conectadas, Jesús apareció visible para ambas. «¿Nos has perdonado?», Sofía preguntó, su voz débil. «¿Por tardarnos tanto en perdonar a papá?». «No hay nada que perdonar», Jesús respondió gentilmente. «El perdón toma el tiempo que toma, y cuando finalmente perdonaron fue genuino.
Eso es lo que importa. ¿Él está allí? Emma preguntó. ¿Papá está en el cielo? Sí, Jesús confirmó. Hizo el trabajo, cambió verdaderamente y está esperándolas. Las gemelas se miraron a través de las cámaras de video que conectaban sus habitaciones. Esa misma comunicación silenciosa que habían tenido toda su vida. Y juntas tomaron su último aliento. Cuando abrieron sus ojos de nuevo, estaban en un lugar más hermoso de lo que jamás habían imaginado. Y allí, corriendo hacia ellas, estaba María y Ricardo y miles de niños que habían salvado a lo largo de los años. Pero lo más importante, allí estaba Jesús y las envolvió en un abrazo que sanó cada herida restante, borró cada rastro de trauma, llenó cada espacio vacío. Bienvenidas a casa, dijo, mis niñas valientes, mis guerreras, bienvenidas a casa. Hoy, 75 años después de aquel día en la jaula, la Fundación Nunca Más Jaulas todavía opera en todos los países del mundo. Las tataranietas de Sofía y Emma la dirigen ahora. Han salvado a más de 50 millones de niños. Han transformado a más de 2 millones de padres. Han cambiado leyes en todos los continentes. Han creado una cultura donde el abuso infantil es rechazado universalmente. Y todo comenzó con 2 niñas en una jaula, un Dios que intervino y una promesa que nunca fue rota. Porque esa es la promesa. No que nunca seremos lastimados, no que la vida siempre será fácil, sino que cuando somos lastimados hay alguien que ve, alguien que cuenta cada lágrima, alguien que siente cada temblor, alguien que interviene en el momento perfecto, alguien que transforma el trauma en triunfo, alguien que convierte las víctimas en victoriosas. Y ese alguien es Jesús, todavía parado junto a jaulas, todavía arrodillándose junto a niños aterrorizados, todavía ofreciendo calor a los que tiemblan, todavía transformando a los crueles en compasivos, todavía sanando a los quebrantados, todavía haciendo milagros. Esa es la promesa, una promesa cumplida para Sofía y Emma hace 75 años, una promesa que se cumple hoy, una promesa que se cumplirá mañana, para cada niño encerrado, para cada padre que necesita ayuda, para cada corazón que necesita sanar, para ti, para mí, para todos nosotros. Jesús está allí, observando, esperando, listo para intervenir. Todo lo que tienes que hacer es llamar, y Él estará allí, porque esa es su promesa, y es una promesa que nunca, nunca, nunca falla. Si esta historia tocó tu corazón y llegaste hasta el final, déjanos un me gusta y comenta la palabra salvación para que sepamos que nos acompañaste hasta aquí. Recuerda que este canal, Enseñanzas de Jesús, existe gracias a ti. Cada suscriptor, cada like, cada comentario nos ayuda a llevar estos testimonios de transformación a más personas que necesitan esperanza. Tú eres la razón por la que compartimos estas historias. Sin ti, nada de esto sería posible. Suscríbete para escuchar más testimonios reales de cómo Jesús transforma vidas. Nos vemos en el próximo relato. Que Dios te bendiga. Hay una historia final que debe ser contada. Una historia que conecta todo de manera perfecta y muestra el verdadero alcance del legado de Sofía y Emma. 100 años después de aquel día en la jaula, el mundo había cambiado dramáticamente. El encierro de niños era ahora considerado uno de los peores crímenes posibles, castigado severamente en todos los países. Pero más importante, la cultura había cambiado. Las personas intervenían, hablaban, protegían a los niños. La tataranieta de Sofía y Emma, también llamada Sofía en honor a su legendaria antepasada, trabajaba como directora global de la Fundación Nunca Más Jaulas. Un día recibió una llamada que la destrozaría y la inspiraría en igual medida. Mi nombre es Antonio. La voz al otro lado de la línea tembló. Y acabo de hacer algo terrible. Encerré a mis hijos gemelos de 5 años en el sótano. Están allí ahora. He estado de pie frente a la puerta del sótano por 20 minutos, tratando de decidir si bajar y sacarlos o hacer lo que mi abuelo me hizo a mí. La joven Sofía sintió un escalofrío. Antonio, necesito que escuches muy cuidadosamente lo que estás sintiendo en este momento, esa indecisión. Eso es tu conciencia luchando contra los patrones de tu propia infancia.
¿Cómo lo sabes?, Antonio preguntó. Porque hace 100 años exactamente hoy, Sofía respondió, mi tatara abuela y su hermana gemela fueron encerradas en una jaula por su padre, y esa experiencia creó un movimiento que ha salvado a 50 millones de niños. Tú y tus hijos pueden ser parte de ese legado de sanidad o pueden repetir el ciclo de trauma. La elección es tuya. Ahora, hubo un largo silencio. Luego Antonio preguntó, ¿qué hizo su antepasada? Sobrevivió, Sofía respondió, sanó, perdonó y dedicó su vida a asegurarse de que ningún otro niño tuviera que pasar por lo que ella pasó. ¿Y su padre?, Antonio preguntó. ¿El que las encerró? Cambió, Sofía dijo. Tomó años, fue a prisión, hizo un trabajo profundo, pero genuinamente cambió. Y esa posibilidad está disponible para ti también. Pero comienza ahora, en este momento, con tu próxima acción. Escuchó una puerta abrirse, pasos bajando escaleras, niños llorando, y luego la voz de Antonio quebrada. Lo siento, hijos, papá cometió un error terrible, pero vamos a arreglarlo juntos. La joven Sofía sonrió a través de sus lágrimas. Un siglo después, el legado continuaba. Antonio se comprometió completamente al programa. Asistió a terapia intensiva, se unió a grupos de apoyo, aprendió sobre su propio trauma infantil y cómo estaba inconscientemente tratando de repetirlo con sus hijos. Mi abuelo me encerraba en un armario durante días. Antonio compartió en una sesión grupal y me decía que era por mi propio bien, que me estaba enseñando disciplina, pero lo único que me enseñó fue miedo. Un terapeuta llamado Dr. Martínez, quien había entrenado usando protocolos desarrollados originalmente por Emma décadas atrás, trabajó extensamente con Antonio. El trauma intergeneracional es real, explicó. Tu abuelo probablemente fue abusado por su padre, quien probablemente fue abusado por el suyo. El ciclo continúa hasta que alguien es lo suficientemente valiente para romperlo. Esa persona puede ser tú. Antonio hizo el trabajo, dolorosamente, honestamente, completamente, y su relación con sus gemelos se transformó. 3 años después, Antonio habló en un evento de la fundación. Sus gemelos, ahora de 8 años, estaban en la primera fila. Hace 3 años, dijo, su voz temblando con emoción, estuve a minutos de convertirme en mi abuelo, de infligir en mis hijos el mismo trauma que me persiguió toda mi vida. Pero alguien intervino. Alguien me dio una oportunidad de elegir diferente. Miró a sus hijos. Y cada día desde entonces he elegido diferente. He elegido amor sobre miedo, paciencia sobre castigo, conexión sobre control. Sus gemelos corrieron al escenario abrazándolo fuertemente. Y no había miedo en sus abrazos, solo amor. La joven Sofía observaba desde entre bastidores, lágrimas en sus ojos. Tatara, abuela, susurró. Tu legado continúa. Un siglo después, todavía estamos salvando niños, todavía estamos rompiendo ciclos. Jesús se materializó junto a ella, visible solo para Sofía. Tu antepasada estaría muy orgullosa, dijo, no solo de lo que has hecho, sino de cómo has mantenido viva su misión. ¿Cómo mantenemos esto por otro siglo?, Sofía preguntó. ¿Cómo nos aseguramos de que la historia de las gemelas nunca sea olvidada? De la manera en que siempre lo has hecho, Jesús respondió, contando la historia una y otra vez, hasta que cada persona en el mundo sepa que el encierro de niños es inaceptable, hasta que cada padre sepa que hay ayuda disponible, hasta que cada niño sepa que no está solo. Y cuando sienta que es demasiado, continuó Jesús, cuando sientas que la tarea es abrumadora, recuerda, no estás sola. Yo estoy contigo, como estuve con tus antepasadas en aquella jaula hace un siglo, como estoy con cada niño sufriendo en este momento, siempre presente, siempre listo para intervenir. La Fundación lanzó una nueva iniciativa llamada Proyecto Centennial, en honor al centenario de aquel día en la jaula. El objetivo era ambicioso, erradicar completamente el uso de encierro
como castigo infantil en todo el mundo dentro de 50 años. Es alcanzable, la joven Sofía explicaba en entrevistas. Hace 100 años, encerrar niños era común. Ahora es raro. En 50 años más puede ser inexistente. Trabajaron con gobiernos, crearon legislación modelo, entrenaron a profesionales, educaron a padres y lentamente, país por país, el cambio sucedió. Un líder mundial llamado Presidente Morales adoptó personalmente la causa. En una conferencia de la ONU, compartió: mi propia abuela fue encerrada en un armario cuando era niña. Ese trauma la persiguió toda su vida. Afectó cómo crió a mis padres, lo cual afectó cómo me criaron a mí. El trauma no se queda con una persona, se extiende y solo detiene cuando todos decidimos que debe detenerse. Su discurso fue transmitido globalmente. 100 millones de personas lo vieron y decenas de miles de padres buscaron ayuda después, admitiendo que habían estado considerando formas severas de castigo, pero ahora sabían que había mejores opciones. La fundación también creó un museo virtual llamado La Jaula Recordada. Contenía la historia completa de Sofía y Emma, desde 1900, aquel día terrible, hasta el legado global que había creado. Millones visitaban el museo cada año, veían réplicas de la jaula original, leían testimonios de los millones de niños que habían sido salvados, escuchaban grabaciones de audio de Ricardo hablando sobre su transformación. Una sección particularmente poderosa del museo se llamaba Las Voces de los Salvados. Contenía videos de miles de adultos que habían sido rescatados de situaciones de encierro cuando eran niños. Una mujer llamada Isabela compartió: fui encerrada en un ático durante semanas cuando tenía 7 años. Pensé que moriría allí, pero la fundación recibió una llamada anónima, intervino, me salvó. Ahora tengo 40 años, 3 hijos propios que nunca han conocido ese miedo y trabajo como oficial de protección infantil. Mi pesadilla se convirtió en mi propósito. Otro hombre llamado David dijo: mi padre me encerraba en el cobertizo del jardín como castigo regular. Cuando la fundación intervino, no solo me salvaron a mí, salvaron a mi padre de sí mismo. Él recibió la ayuda que necesitaba y ahora, 30 años después, tenemos una relación real, porque alguien intervino antes de que fuera demasiado tarde. Estas historias, multiplicadas por millones, formaban un tapiz de redención y esperanza que se extendía alrededor del mundo. La fundación también se expandió para abordar otras formas de encierro de niños. Trabajaron para reformar escuelas que usaban salas de aislamiento para estudiantes problemáticos. Presionaron contra el uso de confinamiento solitario para jóvenes en detención. Abogaron por alternativas al encarcelamiento de menores. Cualquier forma de encerrar a un niño es trauma, la joven Sofía declaraba. Ya sea en una jaula, una habitación, una celda, los niños necesitan espacio, movimiento, conexión. El encierro les roba todo eso. Sus esfuerzos resultaron en cambios legislativos masivos. País tras país prohibió el uso de confinamiento en escuelas. El sistema de justicia juvenil se transformó, enfocándose en rehabilitación en lugar de castigo. Todo esto, la joven Sofía reflexionaba, porque hace 100 años, 2 niñas fueron encerradas en una jaula y Dios decidió intervenir. Cuando la joven Sofía cumplió 50 años, organizaron el evento más grande en la historia de la fundación. 120 años, exactamente desde aquel día en la jaula. Reunieron a decenas de miles de personas en un estadio masivo. Otros millones se conectaron virtualmente desde 1900 en todos los continentes. El evento comenzó con una representación teatral de aquel día. Actores interpretando a las gemelas originales, a Ricardo, a Jesús. Cuando el actor representando a Jesús abrió la jaula, liberando a las gemelas, la multitud estalló en aplausos que duraron 10 minutos. Luego vinieron los testimonios, horas y horas de historias de vidas salvadas, familias transformadas, ciclos rotos. Un anciano de 90 años llamado Fernando se acercó al micrófono con ayuda de un andador.
Yo conocí a las gemelas originales, dijo, su voz temblando con edad y emoción. Cuando tenía 20 años, fui uno de los primeros terapeutas entrenados por la Fundación. Trabajé directamente con Sofía y Emma. La multitud se inclinó hacia adelante, colgada de cada palabra. Quiero que todos sepan, Fernando continuó, que esas mujeres no eran santas, eran seres humanos, luchaban, tenían días malos, llevaban cicatrices que nunca desaparecieron completamente, pero eligieron cada día usar su dolor para algo bueno. Y esa elección cambió el mundo. Así que si estás escuchando esto y llevas trauma, su voz se fortaleció. Si llevas heridas, si llevas cicatrices, sabes que tú también puedes elegir. Puedes dejar que tu dolor te defina, o puedes dejar que te refine. Sofía y Emma eligieron refinamiento, y miren lo que su elección creó. El evento terminó con Jesús apareciendo visiblemente en el escenario. La multitud de decenas de miles cayó en silencio reverente, muchos de rodillas. Hace 120 años, dijo, su voz llenando el estadio sin necesidad de micrófono. Encontré a 2 niñas en una jaula y prometí que nunca estarían solas de nuevo. Esa promesa se ha extendido, continuó, a 50 millones de niños, a 2 millones de familias transformadas, a cambios en leyes en cada país del mundo, a un movimiento global que dice, los niños deben ser protegidos, no encerrados. Pero quiero que todos entiendan. Su voz se hizo más suave pero más intensa, que este movimiento no fue solo mi obra, fue la obra de cada persona que eligió intervenir, cada maestro que reportó abuso, cada vecino que hizo una llamada, cada terapeuta que ayudó a un padre, cada niño que encontró el coraje de hablar. Ustedes son mis manos y pies, declaró, mi amor hecho visible, y juntos hemos cambiado el mundo. La multitud estalló en una ovación de pie que duró media hora. Personas llorando, abrazándose, celebrando no solo lo que había sido logrado, sino la promesa de lo que todavía vendría. La joven Sofía, observando desde entre bastidores con sus propias hijas gemelas, porque sí, ella también había tenido gemelas, continuando el legado familiar, sintió el peso de la historia descansando sobre sus hombros. Pero no era una carga, era un honor. ¿Lista para los próximos 100 años? Su esposa preguntó, tomando su mano. «Lista», Sofía respondió. «El legado continúa, hasta que ningún niño esté en una jaula, hasta que cada padre tenga el apoyo que necesita, hasta que el mundo sea completamente transformado». «Es una meta grande», su esposa observó, «pero alcanzable». Sofía sonrió. «Porque no estamos solos. Él está con nosotros. Siempre lo ha estado. Siempre lo estará». La historia de las gemelas en la jaula se ha enseñado ahora en escuelas de todos los continentes. Es parte del plan de estudios sobre derechos humanos, sobre ética, sobre redención. Niños de 6 años aprenden sobre las niñas valientes que sobrevivieron, aprenden sobre el padre que cambió, aprenden sobre el Dios que intervino, y aprenden que ellos también pueden marcar la diferencia. Una maestra en una escuela rural en Asia le preguntó a su clase, ¿qué aprendieron de la historia de Sofía y Emma? Un niño de 7 años levantó su mano. Aprendí que incluso cuando algo malo te pasa, puedes usarlo para algo bueno. Una niña agregó, aprendí que Dios ve cuando estamos sufriendo y que siempre envía ayuda. Otro niño dijo, aprendí que la gente puede cambiar, incluso las personas que hacen cosas muy malas. Y una niña pequeña en la parte de atrás dijo algo que hizo llorar a la maestra. Aprendí que nunca estoy sola, incluso si estoy asustada, incluso si estoy en la oscuridad. Dios está allí. Esa es la lección que ha trascendido 120 años, la lección que continuará por siglos más. Nunca estás solo, incluso en la jaula más oscura, incluso en el momento más aterrador, incluso cuando parece que nadie se preocupa. Dios está allí, contando cada lágrima, sintiendo cada temblor, planeando la intervención perfecta, y a través de personas como Sofía y Emma, como María, como los millones que han continuado su trabajo, esa intervención viene. Esa es la promesa.
una promesa cumplida hace 120 años, una promesa que se cumple hoy, una promesa que se cumplirá por toda la eternidad, para cada niño encerrado, para cada padre que lucha, para cada corazón que necesita sanar, para ti, para mí, para todos nosotros. Jesús está allí, en cada jaula, en cada momento oscuro, en cada lágrima derramada, y Él nunca, nunca, nunca abandona, porque esa es su promesa, y es una promesa que nunca falla, nunca ha fallado, nunca fallará, por toda la eternidad. Amén. Antes de cerrar esta historia, hay algo más que debe ser compartido, algo que conecta todo de manera perfecta y revela la verdad más profunda. En los archivos de la Fundación Nunca Más Jaulas hay un documento guardado bajo 7 capas de seguridad. Es el diario original que Sofía escribió cuando tenía 15 años, 10 años después de ser liberada de la jaula. Solo unos pocos han sido autorizados a leerlo, pero con permiso de la familia, aquí está la entrada más importante. Querido diario, hoy cumplí 15 años. María me hizo un pastel. Emma me dio un collar que hizo ella misma y papá me envió una carta desde la prisión. Pero lo más importante que sucedió hoy fue que finalmente entendí por qué Jesús esperó. Durante años me he preguntado, ¿por qué no intervino antes? ¿Por qué nos dejó pasar esa noche terrible en la jaula? ¿Por qué esperó hasta la mañana cuando papá nos empapó con agua helada? Hoy lo entendí. Si Jesús hubiera intervenido antes, si nos hubiera salvado en la primera hora, papá nunca habría llegado al punto donde reconociera completamente su maldad. Nunca habría sentido la enormidad de lo que estaba haciendo. Jesús esperó hasta el momento exacto donde la crueldad de papá era innegable, donde no podía haber excusas, donde no podía haber justificaciones. Y en ese momento, cuando la evidencia de su pecado era abrumadora, Jesús intervino, no solo para salvarnos a Emma y a mí, sino para salvar a papá de sí mismo, porque esa es la verdad sobre Dios. Él no solo salva a las víctimas, salva a todos, incluso a los que lastiman, incluso a los que encierran, incluso a los que parecen más allá de la redención. Emma y yo pasamos 12 horas en esa jaula. Fueron las 12 horas más terribles de nuestras vidas, pero esas 12 horas salvaron a millones, porque papá cambió, y su cambio inspiró a otros a cambiar, y la fundación que creó ha salvado a tantos niños. ¿Habrían sido salvados si Jesús hubiera intervenido antes? No lo sé, pero sé esto: Dios ve el panorama completo, ve no solo nuestro dolor presente, sino el propósito futuro, y confío en Él, incluso cuando no entiendo, incluso cuando duele, confío en Él, porque Él estuvo allí, en la jaula, cada segundo, contando cada lágrima, sintiéndolo todo con nosotras. Y cuando llegó el momento perfecto, intervino y cambió todo. Con amor, Sofía P.D. Emma leyó esto y dijo que está de acuerdo. Eso significa mucho. Esa entrada del diario se ha convertido en uno de los textos más estudiados en seminarios teológicos de todo el mundo, porque aborda la pregunta que todos enfrentamos: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Y la respuesta, como Sofía entendió a los 15 años, es compleja pero profunda, porque a veces el sufrimiento, cuando es redimido, salva más vidas que si nunca hubiera ocurrido. Las gemelas sufrieron 12 horas en una jaula, pero ese sufrimiento, cuando fue transformado por Jesús, salvó a 50 millones de niños. ¿Fue justo? No. ¿Fue necesario? Eso solo Dios lo sabe. ¿Fue redimido? Absolutamente. Y esa es la promesa final de esta historia. No que nunca sufriremos, sino que cuando sufrimos, Dios está allí, sintiendo cada momento con nosotros, planeando la redención perfecta, esperando el momento exacto para intervenir de una manera que no solo nos salve a nosotros, sino que multiplique esa salvación a generaciones futuras. Hoy, 120 años después de aquel día en la jaula, hay niños viviendo libres porque 2 niñas sufrieron. Hay padres criando con amor porque un hombre cruel cambió. Hay familias enteras transformadas porque alguien intervino, y todo rastreado de regreso a un jardín, una jaula, 2 niñas y un Dios que nunca, nunca abandona. La joven Sofía, tataranieta de las gemelas originales, a menudo sostiene una réplica de aquella
Jaula original cuando habla en eventos. Es pequeña, del tamaño exacto que contenía a 2 niñas de 5 años. Cuando miro esto, dice, no veo una prisión, veo un punto de partida, un catalizador, el lugar donde comenzó una revolución de amor que cambió el mundo. Mis antepasadas pasaron 12 horas aquí, continúa, las peores 12 horas de sus vidas, pero esas 12 horas generaron 120 años de transformación, y contando. Así que si estás en tu propia jaula ahora mismo, concluye, ya sea literal o metafórica, si estás sufriendo, si estás asustado, si sientes que nadie se preocupa, sabe esto, Jesús está allí, contigo, en la jaula, sintiendo cada momento y planeando tu liberación perfecta. No sé cuándo vendrá, admite honestamente. No sé cómo se verá, pero sé que vendrá, porque esa es su promesa, y sus promesas nunca fallan. La historia de Sofía y Emma nunca terminará, porque cada niño que es salvado se convierte en parte de la historia. Cada padre que cambia se convierte en parte del legado. Cada persona que elige intervenir se convierte en parte del milagro. Y todos rastrean de regreso a un jardín en una mañana de primavera, donde Dios miró 2 niñas en una jaula y dijo, suficiente, es hora de que el mundo cambie. Esa es la promesa, esa es la esperanza, esa es la verdad que ha persistido por más de un siglo y persistirá por siglos más. Jesús ve, Jesús se preocupa, Jesús interviene, Jesús redime, Jesús transforma, Jesús salva, siempre, en cada jaula, en cada momento oscuro, en cada lágrima derramada, en cada corazón roto, siempre. Y esa es una promesa que puedes llevar contigo, hoy, mañana, por toda la eternidad, porque es una promesa de Jesús, y Jesús nunca, nunca, nunca falla. Amén. Y así termina esta historia. Pero en realidad nunca termina, porque en algún lugar, en este momento, un niño está siendo liberado de una jaula. Un padre está llamando pidiendo ayuda antes de hacer daño. Una persona está eligiendo intervenir en lugar de mirar hacia otro lado. El legado continúa, la transformación continúa, el milagro continúa, y tú eres parte de él ahora. Al escuchar esta historia, te has convertido en portador de la promesa, portador de la verdad de que la redención siempre es posible, portador de la esperanza de que ningún niño tiene que sufrir solo. ¿Qué harás con esa responsabilidad? ¿Aprenderás las señales de abuso? ¿Intervendrás si sospechas que un niño necesita ayuda? ¿Buscarás apoyo si luchas con impulsos de lastimar? ¿Compartirás esta historia con otros que necesitan esperanza? Esas son las preguntas que Sofía y Emma nos desafían a responder. Su historia no es solo para ser escuchada y olvidada, es para ser vivida. Es un llamado a la acción. Es una invitación a ser parte de la solución. 120 años después de aquel día en la jaula, el trabajo continúa y continuará por otros 120 años y otros después de eso, hasta que ningún niño esté en una jaula, hasta que cada padre tenga el apoyo que necesita, hasta que el mundo sea completamente transformado. Ese es el sueño, esa es la misión, esa es la promesa. Y con Jesús todas las cosas son posibles, todas las cosas, incluso esto. Si esta historia tocó tu corazón y llegaste hasta el final, déjanos un me gusta y comenta la palabra salvación para que sepamos que nos acompañaste hasta aquí. Recuerda que este canal, Enseñanzas de Jesús, existe gracias a ti. Cada suscriptor, cada like, cada comentario nos ayuda a llevar estos testimonios de transformación a más personas que necesitan esperanza. Tú eres la razón por la que compartimos estas historias. Sin ti, nada de esto sería posible. Suscríbete para escuchar más testimonios reales de cómo Jesús transforma vidas. Nos vemos en el próximo relato. Que Dios te bendiga.